Siempre hemos sido cercanos, íntimos incluso. Eso nunca cambió realmente, ni siquiera después de Harry. Esas palabras no vinieron de un blog de chismes o de un ex resentido, vinieron del propio Marcus Anderson, un hombre que alguna vez fue descrito como la otra mitad de Meghan Markle. La historia que están a punto de escuchar no tiene nada de suave, es un terremoto, una historia enterrada bajo seda y secretos, sonrisas ensayadas y títulos reales, dentro de un mundo de poder calculado, lealtad prohibida y un hombre que tenía las llaves de todo. La frase "siempre hemos sido cercanos" no estaba destinada a llegar al mundo. Fue susurrada en una conversación privada, un momento de honestidad tranquila que de alguna manera se filtró al público. Cuando la confesión salió a la luz, no solo encendió los tabloides, destrozó la idea misma de quién era Meghan Markle y lo que su matrimonio representaba. Porque si lo que Marcus dijo era cierto, entonces el cuento de hadas entre Meghan y el príncipe Harry no se construyó sobre una página en blanco. Estaba lleno de lealtades, secretos y algo que se negaba a morir, una vieja conexión enterrada bajo la perfección real. Durante años, Marcus Anderson fue la única persona que existió en la órbita de Meghan antes de la corona, antes de las cámaras, antes de que Harry entrara en escena. No era un personaje secundario, fue el arquitecto de su ascenso social, su espejo, su confidente y, según algunos, la única persona que realmente sabía cómo manejarla. Así que cuando finalmente habló, cuando esa confesión se filtró, el mundo empezó a darse cuenta de algo escalofriante. Las traiciones más peligrosas no siempre vienen de los enemigos, a veces vienen de las personas que te ayudaron a llegar arriba. Antes de que Marcus Anderson fuera noticia, era simplemente Marcus de Ontario, un joven que entendía a la gente mejor de lo que se entendía a sí mismo. No nació en privilegio, él lo construyó, con encanto, sutileza y un don para hacer que la gente poderosa se sintiera especial. Marcus se abrió camino hasta la élite de la sociedad. Su gran oportunidad llegó con Soho House, un exclusivo club privado conocido por su privacidad, poder y secretos regados con champaña. Allí, Marcus se convirtió en más que gerente, se convirtió en el gatekeeper, el hombre que decidía quién entraba, quién se quedaba fuera y quién era notado. Fue allí donde conoció a Meghan Markle. En ese entonces, ella no era duquesa, solo una actriz ambiciosa de Los Ángeles que filmaba Suits en Toronto. Su conexión fue instantánea, no romántica al principio, pero sí intensa. Meghan era ambiciosa, Marcus tenía los contactos. Juntos se volvieron imparables. Él le abrió puertas que ella no podía, presentándole a nombres que importaban. Él entendía cómo el juego funcionaba, cómo el encanto podía ser una escalera, y en Meghan encontró a la escaladora perfecta. Pero bajo sus noches glamorosas y fotos de viajes, se formó algo más profundo, una dependencia emocional que borraba cualquier límite. Él no era solo su mejor amigo, era su ancla, su estratega de imagen, su red de seguridad. Y cuando Meghan comenzó a ascender, cuando su mundo se expandió de las alfombras rojas a la realeza, Marcus siempre estuvo allí, sonriendo discretamente en el fondo, esperando, observando, protegiendo a la mujer que él había ayudado a moldear en alguien de quien el mundo no paraba de hablar. Mucho antes del título real de Meghan, existía un pequeño y brillante mundo que solo les pertenecía a ella y a Marcus. Viajaban juntos, Madrid, Estambul, Londres, siempre con estilo, siempre lejos de la mirada del público. Los amigos que los veían juntos a menudo describían su conexión como algo tácito. Podían comunicarse con miradas, terminar las frases del otro y desaparecer en rincones privados como dos personas que comparten un lenguaje secreto. Cuando Meghan dudaba de su futuro, era Marcus quien le recordaba lo que valía. Cuando necesitaba nuevas oportunidades, Marcus sabía exactamente a quién llamar. Él curó su vida como si fuera una marca, presentándole a diseñadores, productores y finalmente a la realeza, porque en 2016 fue Marcus quien organizó su estadía en Soho Farmhouse, un refugio de lujo en Oxfordshire, el lugar exacto donde, según fuentes internas, Meghan Markle conoció al príncipe Harry por primera vez. Algunos lo llaman destino, otros una orquestación. De cualquier manera, Marcus fue el puente entre la vieja vida de Meghan y la nueva, el hombre que hizo posible su historia de amor real. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa presentación, su vínculo no se desvaneció, evolucionó de forma silenciosa, secreta y poderosa. Puede que Meghan se haya casado con un príncipe, pero Marcus siguió siendo su sombra, su constante, su historia sin terminar. Y años más tarde, cuando finalmente dijo esas palabras, "siempre hemos sido cercanos", incluso después de Harry, no sonó como un alarde, sonó como una verdad que había estado esperando ser escuchada, porque quizás
Solo quizás, Meghan nunca dejó atrás a Marcus. Para 2016, el mundo de Meghan Markle ya estaba cuidadosamente diseñado, y en el centro de ese diseño estaba Marcus. Así que cuando apareció el príncipe Harry, muchos creían que era solo otra conexión organizada a través de la brillante red de influencia de Marcus. El encuentro fue simple en apariencia: un fin de semana en Soho Farmhouse, una cena, unos tragos y presentaciones a través de amigos mutuas. Pero tras bambalinas, Marcus era el titiritero silencioso. Él reservó la estadía de Meghan, manejó las invitaciones e incluso coordinó la lista de invitados. Cuando Meghan conoció a Harry, la química fue instantánea. Ella llamó a Marcus esa noche, riendo y nerviosa como una adolescente después de su primera cita. Él es diferente, le dijo. Según se informa, Marcus sonrió y dijo: entonces asegúrate de que vea la versión de ti que el mundo no conoce. Fue un consejo que cambiaría su vida, pero también creó algo más: un triángulo tácito. Harry veía a Meghan como la mujer que él lo liberaría de la jaula de la vida real, pero Marcus la veía como la mujer que él ayudó a crear. Desde ese momento, sus mundos empezaron a cruzarse de formas peligrosas. Al principio, Marcus y Harry se llevaban bien, compartían cenas, tragos y risas, pero Harry notó que Meghan siempre brillaba de manera diferente cuando estaba con Marcus. Estaba más relajada, más segura, más ella misma. Y para un hombre que ya lidiaba con inseguridades, eso plantó una semilla que no pudo ignorar. A medida que su romance crecía, también lo hacía la presencia de Marcus. Estuvo en cada momento clave: los viajes secretos, las celebraciones del compromiso, las fiestas previas a la boda, siempre al lado de Meghan, siempre de confianza y siempre observando. Nadie lo cuestionó hasta que la gente empezó a notar algo más. Marcus no era solo parte de la historia, estaba tejido en el corazón de ella. Para cuando llegó la boda real en 2018, Marcus Anderson no era solo un invitado, era prácticamente familia. Sentado en un lugar de honor, vio al mundo celebrar una historia de amor que él había ayudado a crear. Pero incluso en ese momento de alegría, ya circulaban los rumores. El personal del palacio había empezado a notar algo distinto. Meghan atendía las llamadas de Marcus tarde en la noche. Su nombre salía en reuniones de planificación, viajes privados y cenas tranquilas. Siempre que Meghan se sentía abrumada, acudía a Marcus, no a su esposo. Para los de afuera era solo un viejo amigo, pero para quienes trabajaban tras los muros del palacio, Marcus era una tormenta que nunca pasaba. Al principio, Harry ignoró los rumores, confiaba en Meghan, quería creer que su lealtad era tan profunda como la suya, pero las pequeñas cosas empezaron a molestarle. Momentos que no se sentían bien, un mensaje de texto que ella borraba rápido, un almuerzo privado que ella descartaba como solo poniéndose al día. En un momento de tensión, un ayudante del palacio recordó haber escuchado a Harry murmurar: ¿por qué todavía tiene que estar él por aquí? La respuesta de Meghan fue fría: porque él es el único que nunca se ha ido. Esa frase se quedó grabada en él. Incluso después de mudarse a Estados Unidos, la sombra de Marcus lo siguió. Estuvo presente en eventos privados, baby showers y cenas en Brentwood. Su amistad, en lugar de desvanecerse con la distancia, parecía fortalecerse. Y cuando un periodista finalmente se acercó a Marcus para una charla casual, la que luego llevaría a su confesión, él no negó nada. En cambio, sonrió y dijo algo que heló la sangre: la gente piensa que la historia terminó cuando se casó con Harry. No fue así, solo cambió de forma. Nunca se tuvo la intención de publicar esas palabras. La confesión de Marcus fue off the record, compartida entre tragos en un momento que probablemente le pareció inofensivo. Pero el periodista que lo escuchó no pudo ignorar el peso de lo dicho. Días después, un susurro se convirtió en titular, y el titular en una tormenta. Siempre hemos sido cercanos, incluso después de Harry. Esa sola frase destrozó cada imagen que la pareja real había intentado construir. En cuestión de horas, los medios de comunicación estaban analizando cada foto, cada cronología, cada pequeño gesto que de repente tenía un nuevo significado. Dentro del palacio, el silencio llenó el aire como una neblina. Los teléfonos no paraban de sonar. Se redactaron comunicados y los ayudantes corrían para contener lo que no podía ser contenido. Las palabras ya estaban afuera y no había marcha atrás. Se dice que el príncipe Harry se sumió en el silencio. Durante días no dijo nada. Luego vino la rabia, la confusión y ese tipo de dolor que no sale en los comunicados de prensa. Empezó a repasar los años, uniendo puntos que antes parecían inofensivos: los mensajes, las llamadas, la forma en que el rostro de Meghan se iluminaba cada vez que salía el nombre de Marcus. Meghan, por su parte, negó cualquier falta. Lo llamó un intento retorcido de destruir a su familia. Pero incluso mientras ella hablaba, Marcus se negó a aclarar o retractar su declaración. Simplemente desapareció del ojo público, dejando que sus palabras resonaran en la mente de todos. Tras bambalinas, los oficiales reales temían algo mayor: que
la historia no fuera solo sobre amistad o traición, sino sobre lo que el mundo podría descubrir después y qué más podría decir Marcus si decidía seguir hablando. Porque si una confesión pudo sacudir a la pareja más moderna de la monarquía, ¿qué haría una segunda? Cuando la confesión finalmente estalló ante el público, el príncipe Harry no corrió a defender ni a negar, se retiró. Los más cercanos a él dijeron que dejó de atender llamadas por días, pasando horas caminando por el jardín de su casa en Montecito. No estaba enojado con los titulares, estaba enojado consigo mismo por no haber visto las señales. Durante años, Harry mantuvo la creencia de que su historia de amor era su redención, la prueba de que podía crear la paz que su madre nunca encontró. Pero ahora, cada momento se repetía en su mente con un nuevo significado. Los mensajes que Meghan ocultaba tras medias sonrisas, los viajes de negocios que coincidían con las fotos de viajes de Marcus, la extraña lealtad que ella siempre le mostraba sin importar la discusión. Quería creer que era solo amistad, pero el tono de la confesión de Marcus lo hacía imposible. La palabra íntimo resonaba en su cabeza como una maldición. Las fuentes dicen que la tensión entre Harry y Meghan se volvió insoportable. Hubo noches en las que se escuchaban los gritos desde afuera de su propiedad, discusiones que empezaban por tonterías pero que siempre volvían a un nombre: Marcus. Una noche, se reporta que Harry encontró una carpeta de fotos viejas en la computadora de Meghan, fotos de sus primeros años en Toronto, antes de la corona, antes del caos. Allí, en casi todas las imágenes, estaba Marcus, sonriendo a su lado, con la mano en su hombro, la misma cercanía que Harry alguna vez pensó que era inocente. Esa noche, Harry no durmió. Por la mañana, se había ido, refugiándose en un retiro tranquilo en Aspen, supuestamente para despejar su mente. Fue la primera distancia real entre ellos desde que dejaron el palacio. Y tras él, en esa enorme mansión de California, construida sobre el amor y la privacidad, Meghan se quedó para enfrentar una pregunta que no podía responder. ¿Realmente había pasado página del hombre que la ayudó a ascender o solo había construido una nueva vida sobre la anterior? Mientras el matrimonio de Harry y Meghan se agrietaba a puerta cerrada, el sistema británico panicó en silencio. La familia real había pasado años tratando de modernizar su imagen tras la dramática salida de la pareja, pero ahora los titulares no eran sobre racismo, tabloides o protocolo real, eran sobre algo mucho peor: intimidad, traición y secretos emocionales. Dentro del Palacio de Buckingham, los ayudantes tuvieron reuniones nocturnas para discutir una estrategia de contención. Un asesor supuestamente dijo: "Esto ya no se trata de Meghan, se trata de lo que él pueda saber". El él era Marcus, porque Marcus Anderson no era solo un hombre de la alta sociedad. Había estado dentro de sus casas, volado en sus aviones, asistido a sus eventos privados. Él sabía cosas, él había visto cosas. Y si una confesión pudo desbaratar años de relaciones públicas del palacio, ¿qué pasaría si hablaba de nuevo? En pocos días, equipos legales empezaron a investigar discretamente cómo ocurrió la filtración. Se revisaron acuerdos de confidencialidad, se reforzaron los contratos de no divulgación, pero nada de eso importaba. El daño ya estaba hecho. Tras bambalinas, se dice que William y Kate estaban furiosos, no con Meghan, sino con el nuevo caos que amenazaba a la monarquía. Un ayudante del palacio afirmó que William le dijo a un empleado de alto rango: "Sobrevivimos a lo de Oprah, pero esto nos hace quedar como tontos". La monarquía, con toda su tradición y control, había sido superada por un solo hombre, un hombre que ni siquiera pertenecía a su mundo. Y por primera vez, el palacio se dio cuenta de que Marcus Anderson podría ser más peligroso en silencio de lo que jamás fue hablando. Al final, cada cuento de hadas exige un precio. Para Meghan fue su paz, para Harry su confianza y para Marcus Anderson, el hombre que encendió la mecha, fue su reputación. Después de todo esto, Harry regresará a casa con Meghan. Si habrá perdón, nadie lo sabe realmente. En público sonrieron, en privado reconstruyeron lo que pudieron, pero las fuentes dicen que algo cambió para siempre, una línea invisible que ninguno se atrevió a cruzar de nuevo. Meghan, antes rodeada de amigos y aliados, se volvió más callada, su círculo se redujo, su confianza se debilitó, y Marcus se desvaneció en el mismo segundo plano que alguna vez dominó, visto ocasionalmente en cafés de Londres, siempre con esa sonrisa tranquila que hacía que la gente se preguntara qué más sabía. El mundo siguió adelante, pero la pregunta nunca se fue. ¿Decía Marcus la verdad o fue una venganza? ¿Estaba protegiendo a Meghan o finalmente se estaba liberando de su sombra? En cierto modo, ya no importa, porque lo que su confesión expuso fue mucho más grande que un escándalo. Reveló la verdad humana detrás de cada historia real, que bajo las coronas y los títulos, detrás de cada imagen perfecta, hay personas frágiles guardando secretos que ya no pueden soportar. Y a veces, solo hace falta una frase para que toda la ilusión se derrumbe.